Listo, chicos. Entonces, the week 8, 225, the second, ¿no? Estado de degradación de la materia. Estamos hablando entonces de los gases líquidos, sólidos y gaseosos. Aquí rápidamente, chicos, ¿no? A ver si recordamos, para hacerle recordar nada más con respecto a los estados de la materia. Recuerden, chicos, que eso lo habíamos analizado ya en su momento, pero de todas maneras a veces los chicos se olvidan. ¿Ya? A ver, para poder comparar rápidamente los estados de la materia. ¿A qué se llama estado de la materia para empezar? ¿No? Pero recuerden ustedes, chicos, simplemente, rápidamente, por favor, estado de la materia, ¿ya? Escuchen, chicos, escuchen. Recuerden ustedes que aquí llamamos fuerza de atracción, aquí llamamos fuerza de repulsión, ¿no? Atracción, pues su nombre mismo lo indica, lo atrae a las moléculas, ¿no? A las partículas, y de repulsión todo lo contrario, ¿no? Recordar, chicos, que el estado es sólido, ¿no? La fuerza de atracción es la que atrae. Estoy en la primera página, por favor, no estoy, no está congelado. La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de propulsión, ¿no? Los sólidos tienen forma definida, tienen volumen definido, no se les puede comprimir, son incompresibles, transmiten las presiones que soportan, pueden tener estructuras cristalinas o amorfas, ejemplos, una roca, la madera, el metal, una pieza de cobre, el hielo, el vidrio, etcétera, ¿no? Para el caso del estado líquido, muchachos, la fuerza de atracción y de repulsión son iguales, ¿no? Los líquidos no tienen forma, adoptan la forma del recipiente que lo contiene, tienen volumen definido, no se les puede comprimir, transmiten las presiones que soportan, de acuerdo pues al principio de Pascal, ¿no? Ejemplos, el agua, el alcohol, el benceno, aceite, gasolina, tetracloruro de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso del estado gaseoso que nos corresponde, para empezar, la fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción. Los gases no tienen forma definida, adoptan la forma del recipiente que lo contiene, tampoco tienen volumen definido, adoptan el volumen del recipiente que lo contiene, son compresibles, se les puede comprimir debido a las grandes distancias intermoleculares, fluyen con facilidad y se difunden a diferentes velocidades. El volumen que ocupa es inversamente proporcional a la presión que soportan cuando la temperatura se mantiene constante, ¿no? O sea, la ley de Boyle y Mariotti. ¿De acuerdo? Y tenemos, recuerden, por otro lado, el estado plasmático, ¿no? Que no corresponde, ya, eso no corresponde a nuestro tema, no nuestro, pero de todas maneras hay que recordar. En el caso del estado plasmático, muchachos, ¿no? Eh, es un estado gaseoso ionizado. Es el más abundante en el universo, 99%, el de mayor energía. Se encuentra en las estrellas. Ejemplo, el Sol, que es una estrella enana. Hay dos clases de plasma. Plasma frío, con temperaturas entre 50 y 100.000 Kelvin. Ejemplo, una descarga eléctrica, un rayo. Cuando usted está en su tierra, en su chakra, hay fuerte lluvia, por favor no tengan nada de metal en, consigo. Por ejemplo, el diente, no sé, pongan una cinta ahí pegado a la boca porque ni hablen. Ustedes saben en qué momento lleven el rayo, ¿no? Si tienen algo, tienen que enterrarlo. Tu celular, por favor, lo entierran para que no, si no quieren morir, por el caso del rayo, ¿no? Tenemos el plasma caliente con temperaturas entre 10 y 100 millones de Kelvin. Ejemplo, el Sol es puro plasma caliente. Y como nosotros ya sabemos la química nuclear, chicos, ¿no? Pues simplemente recuerda que el Sol es una bomba atómica. Mira lo que lo acabo de decir, ¿eh? El Sol es una bomba atómica, no una bomba de, no, miles de bombas atómicas internamente, ¿no? Porque ahí encontramos casi todos los elementos químicos. Ahí está la fusión, la fisión y todo, ¿no? Que nosotros ya sabemos. Ese es el caso del Sol. Por eso cuando los rayos del Sol, chicos, llegan a la Tierra con una potencia, una intensidad, 1 kilowatts por cada metro cuadrado. Recuerda la geometría que tiene la Tierra. En el Ecuador, mayor temperatura, porque está más cerca del Sol. En los polos, ¿no? USA y Chile, ¿no? Las Patagonias. Chicos, el Sol no llega. Entonces, porque por eso es que la temperatura es baja, ¿no? Por eso siempre yo les digo, le hago recordar, ¿no? ¿Quiénes quieren ir y vivir
a USA, vayan pues ahí, buscan ahí en su tierra, donde hay nieve, ahí vivan, ahí van a estar tranquilos, como si quieren vivir en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Ticlio, ¿no? Ticlio todavía de abajo, ¿no? Listo. Ahora sí, muchachos. Entonces, aquí está, ¿ya? Page number one. Hemos rápidamente las características de los gases, de los líquidos y de los sólidos, ¿no? De los sólidos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ahora, page number two, estado de la materia, ya lo hemos analizado, chicos, rápidamente, ¿ya? Entonces, tenemos acá diagrama de fase. ¿Qué es un diagrama de fase? Los diagramas de fase, muchachos, son gráficos, ¿no? Que proporcionan información acerca de las condiciones de presión y temperatura, ¿no? A las cuales, ojo, la presión y la temperatura. Aquí tengo la presión, aquí tengo la temperatura, ¿ya? El eje X, el eje Y, abscisa, ordenada, ¿no? En las cuales una sustancia puede existir algunas de sus tres fases, ¿no? Sólido, líquido o gas. Todo diagrama de fases presenta las siguientes características. Miren acá, muchachos. Toda esta zona, sígueme el puntero, toda esta zona, la materia está en estado sólido. Y esta zona acá del medio, ¿ya? Está en estado líquido. Y la parte de la derecha, la parte del lado, donde está, sigue el puntero, todo está en estado gaseoso. Por ejemplo, a ver, ¿qué hacemos? Mira acá. En un diagrama, presión versus temperatura, aquí está. Presenta un punto triple. El punto triple es acá, es el punto A. ¿De acuerdo? El punto A. A ver, aquí está el punto triple. Este es el punto triple. ¿Correcto? Que es en el extremo de la curva de presión de vapor, ¿no? La temperatura en este punto, bueno, es el punto, estamos en el punto B, ¿no? Acá está, empecemos con la A. Presenta un punto triple A donde los tres estados, sólido, líquido, gas, se encuentran en equilibrio. Entonces, ¿tú qué haces? Acá, mira, atiendan, ¿ah? ¿Quieres saber cuál es el punto triple? Ubicas el punto A, bajas una perpendicular y lees acá. Correcto, lees ahí. Ahí vas a leer la temperatura. Correcto, ahora una horizontal y luego lees acá. Eso será la presión. Entonces te pregunto a ti, ¿cuál es el punto triple? A, lees acá la temperatura, lees acá la presión. ¿De acuerdo? Presente entonces acá, presenta un punto crítico B, que es el extremo de la curva de presión de vapor. La temperatura en este punto se llama temperatura crítica y la presión se denomina presión crítica. A temperaturas mayores de la temperatura crítica, ojo por acá, mayores, cambio de puntero, a temperaturas mayores de la temperatura crítica, una sustancia no se puede licuar. Mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? O sea, por debajo de este punto, ¿no? Sí, hacia arriba ya nada, pues. Entonces en estado gaseoso. Es decir, pasar del gas al líquido, independientemente de lo elevado que sea la presión. Independientemente de lo elevado que sea la presión. Chicos, y de acuerdo a la teoría, por muy alto que sea la presión, la temperatura, pues chicos, es energía, ¿no? Es energía, es temperatura, es energía, ¿no? Entonces, la presión, pues simplemente se va a diluir, ¿no? De acuerdo, va a disminuir.
¿Está claro? Entonces, ahora, la pregunta es acá, mira, a ver. Voy a cambiar de color acá. Me estarán prestando atención, ¿ah? Supongamos, aquí está, en este punto donde dice líquido. ¿Qué hago yo? Miren, aquí tengo la temperatura, aquí tengo la presión, en el cual la materia solamente está en estado líquido, ¿correcto? En estas curvas coexisten, en, en esta curva de rojo coexisten el sólido con el gas, en esta curva de, tiene morado, ¿no? Bueno, cualquiera que sea, coexisten el sólido con el líquido, y de la de verde coexiste el líquido con el gas, pero arriba de B manan todo gaseoso. ¿Está claro? Entonces, por favor, yo le he dicho siempre a la mano, tabla periódica, siempre a la mano, su manual. Habrán impreso, chicos, ¿ah? Tienen que imprimir para que ayuden, si no nos retrasamos, muchachos. Y ustedes en su manual, si revisan, a ver, cojan su manual, por favor. Diagrama de fase. Ahí está. Ahí tienen todo, chicos. De acuerdo a lo que le acabo de explicar, también está ahí. De acuerdo, entonces vuelven a leer ahí en su manual, ¿correcto? Y luego la siguiente página, tienen ustedes, chicos, mírame, miren su manual, ¿no? No estoy pasando. Ya, miren su manual, no. A ver si sigo acá. Ya sigue otra cosa. Mírame, por favor, cojan su manual en la siguiente hoja, la siguiente cara, diagrama de fase del dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, mírame, la pregunta es, chicos, el punto triple del dióxido de carbono, ¿a qué, a qué temperatura está? A ver si alguien me puede leer. Abre el micrófono y luego cierra. El punto triple, ¿a qué temperatura está el dióxido de carbono? ¿Cuál es el punto triple del dióxido de carbono? Está bien clarísimo ahí, chicos. Alguien abre el micrófono y luego lo cierra, ¿no? Baja la perpendicular, pues, chicos, de donde está la T, ¿no? Punto triple, baja una perpendicular, ¿no? Menos 56,4, ¿sí o no? La temperatura crítica. ¿Y cuánto es la presión crítica? 5,2 atmósferas. Y la temperatura de sublimación, por ejemplo, de sublimación, o sea, es decir, de A hasta T, todo está hay un equilibrio, si siguen por la misma curva, está entre el sólido y el gas, pero ahí tenemos una temperatura de sublimación que justamente hemos cortado en esa curva. Por favor, estarán con su separata, su manual. En esa temperatura de sublimación, ¿no? Donde está marcado con un puntito, está a la temperatura de menos 78 grados centígrados y la presión es una atmósfera. Y ahora te pregunto, muchachos, ¿cuánto es el punto crítico del dióxido de carbono, anhídrido carbónico? A ver si alguien lee ahí en pantalla, en su manual. Chicos, yo le he dicho que tengan su manual a la mano, siempre a la mano. ¿Cuánto es el punto crítico? ¿Cuánto es la temperatura, muchachos? Bajan su perpendicular. ¿Cuánto sería? 31,1, ¿sí o no? Ahora bajamos la horizontal. ¿La presión cuánto va a ser? 73 atmósferas. ¿Correcto? Listo. Entonces, chicos, empezamos acá. El estado gaseoso, ¿no? Acá. Fuerza de cohesión mucho menor que la fuerza de repulsión. O también esto como leemos, que la fuerza de repulsión es mayor, mucho mayor que la fuerza de cohesión. Y aquí, chicos, en el estado gaseoso, tenemos que tener en cuenta dos puntos. Uno, ¿ya? Uno, ¿qué, qué es un gas real? Dos, ¿qué es un gas real? Un gas real es cualquier gas que se encuentra en la naturaleza. ¿De acuerdo? Un gas real es cualquier gas que se encuentra en la naturaleza. Entonces, con fines de estudio, chicos, tenemos que ser algo ideal, y eso se le llama gas ideal. Modelo que ayuda a explicar el comportamiento
de los gases reales, considerado, ojo, para que mucho, cuidado con eso, considerado a bajas presiones y altas temperaturas. ¿Correcto? Entonces, un gas real, ¿no? Se considera que se comporta idealmente cuando se encuentra, mucho ojo con esto, chicos, mucho ojo con esto, ¿ya? A baja presión y alta temperatura. Entonces, si viene en el examen, ¿cuándo decimos que un gas real tiene un comportamiento ideal? A baja presión y alta temperatura. ¿Correcto? Ese es el concepto muy importante. El estudio que nosotros hacemos, chicos, con las ecuaciones, todas esas cosas son válidas para ecuaciones ideales, para gases ideales. Entonces, solamente existe la mente, ¿de acuerdo? Con la fuerza de atracción, de repulsión, las fuerzas intermoleculares, todas esas cosas ya, eso no corresponde a nuestro nivel, ¿no? Correcto, pero usted tiene que tener en cuenta la teoría, ¿cierto? Siguiente, la teoría cinética molecular de los gases ideales, ¿no? ¿En qué consiste, muchachos? La teoría cinética molecular, ¿no? Que fue propuesta indudablemente por grandes científicos como Daniel Bernoulli. En física, ¿se acuerda de la ecuación de Bernoulli? Ahí está. Perfeccionada por James Joule, dador de la segunda ley de la termodinámica, ¿no? ¿De acuerdo? Clausius, termodinámico también. Maxwell, la electrodinámica. Maxwell, chicos, gracias a él tenemos la relación, la electrodinámica, el espectro electromagnético, la velocidad de la luz. Recuerda, chicos, que la ciencia es la única verdadera. El resto es cualquier cosa. Científicamente se ha determinado que la velocidad de la luz, ¿cuánto vale? Estamos hablando de la teoría de Maxwell, electrodinámica, es el movimiento del flujo de los electrones de las ondas electromagnéticas. 300.000 kilómetros por segundo, pues chicos, eso se ha determinado. Relaciona la electricidad con la dinámica que constituye la electrodinámica. James Maxwell, Clark Maxwell, Boltzmann, la teoría de Boltzmann también, chicos. Desarrollaron pues la teoría cinética molecular llamada teoría cinética de los gases, que se basa en la idea de que todos los gases se comportan de la misma manera en lo referente al movimiento molecular. Explica el comportamiento de los gases mediante postulados. Hay muchos postulados, pero entre los más importantes, los gases están formados por partículas denominadas moléculas. Profe, ¿cómo? Pregunto, chicos, ¿qué no son los gases nobles, raros o inertes? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿sí o no? Todos ellos, su atomicidad, ¿cuánto es? Es 1. Pero esa atomicidad es 1. En la teoría cinética molecular, tú lo consideras como molécula, porque su comportamiento de ese átomo es como una molécula. ¿Correcto? Entonces, esta es la teoría cinética molecular de los gases ideal que te dice, los gases están formados por partículas denominadas moléculas. Entonces, su masa atómica del helio, no es cierto que es 4, ¿recuerdan ustedes el helio? Su masa atómica es 4, su masa molecular, 4 del agua, su masa molar, o sea, molecular, ¿cuánto es? ¿No es 18? Está en estado líquido, estado sólido, estado gaseoso. Es lo mismo, porque es una molécula. Pero en el caso de los gases ideales, perdón, de los gases nobles, raros, inertes, el helio, su masa atómica es 4, su masa molecular también será 4. Mucho cuidado eso, chico, para los problemas. Entonces, donde vas a reemplazar pavo ratón la masa molecular, ¿no? Reemplaza su masa atómica del gas noble, raro, inerte, es decir, de quién, del helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. ¿De acuerdo? Las partículas de estos gases en condiciones ambientales se encuentran entre ellas a grandes distancias, no existiendo fuerza de atracción ni repulsión con otras moléculas. Es como decir, chicos, usted está manejando un carro, en un bus, ¿no? Ese bus que tiene capacidad para 60 pasajeros, están viajando 4 o 5 personas nada más. Y cada persona es una molécula gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces no hay atracción, no hay ni repulsión, porque es el gas ideal. Las, las partículas están en constante movimiento, chocando entre ellas y contra las paredes del recipiente que se encuentren.
los choques entre las moléculas son perfectamente elásticos. Es decir, en cada choque se entrega la energía de una partícula a otra y por ello puede continuar en constante movimiento. Cuando ustedes juegan la bola de billar, chicos, tú tiras una bola con el palo, ¿no? Le transmite la energía mecánica, ¿no? A la bola, por eso sigue su movimiento. Correcto, es decir, se conserva la cantidad de movimiento, masa por velocidad igual a constante, la energía cinética es la misma. Un aumento de la temperatura de un gas aumenta también la velocidad a la que se encuentran las partículas, porque evidentemente la velocidad depende de la temperatura, ¿no? La presión que ejerce un gas se debe a los choques de las partículas sobre las paredes del recipiente que se encuentran. Profe, ¿y si chocan dos gases? ¿Genera presión? Manan, nada. Sino solamente cuando choca con las paredes del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, chicos, ahí su balón de gas, ¿no? Si tú le incrementas la temperatura, pues esas moléculas van a empezar a interactuar, ¿no? Y van a chocar consigo mismo, pero eso no genera presión. La que genera es que esas moléculas del gas de camisea, nuestro gas, que es el gas más caro del mundo, y siendo Perú productor, camisea Cusco, en Chile 10 soles, en Bolivia 7 soles, en Perú ¿cuánto está? ¿Chile tiene gas? No tiene, pues. Eso, ustedes lo tienen que corregir ahora, el 2026, chicos. Ustedes. Resumiendo, miren la pantalla, chicos. Todavía no he movido la pantalla, por si acaso. Teoría cinética molecular considera los siguientes postulados. Los gases están formados por moléculas. Entonces ya le he dicho, ejemplo, el helio, su masa atómica, 4, masa molecular, 4. O sea, es monoatómica. Esa es la teoría. Masa puntual. ¿Qué significa una masa puntual? Geometría, muchachos. ¿Qué es un punto? ¿Hay definición de un punto? Para ti, tu puño puede ser un punto. Para otra persona en la pizarra, al poner solamente interactuar la tiza con la pizarra es un punto. Para otros, cuando en la noche mira la luna es un punto. O sea, masa puntual. Es una masa puntual. ¿De acuerdo? Aquí está. Estas partículas. Fuerza de tracción despreciable. No hay atracción. No hay repulsión. Están a grandes distancias. El volumen de la partícula es mucho menor que el volumen del recipiente. Estas son las bases, chicos, para la teoría cinética molecular de los gases ideales. Y aquí tenemos, chicos, para explicar una de ellas. Ya les he indicado todo, ¿no? Que la energía cinética antes y después es la misma. No es cierto, chicos, que acá un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado, va a ser igual a un medio, el gas sigue siendo el mismo, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿cierto? Un medio antes, un medio, después se va o no se va. La masa inicial y la masa final es la misma, ¿sí o no? ¿Se va o no se va? ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad inicial al cuadrado es igual a la velocidad final al cuadrado. Sacando raíz cuadrada, la velocidad inicial es igual a la misma velocidad final, ¿sí o no? O sea, no se pierde, no se pierde. Yendo un poco más allá, física, vectores, momentum P, no hay presión, ¿ah? Momentum P, inicial, es la cantidad de movimiento, vector, vector, final. Física, ¿cómo se mide la cantidad de movimiento? La masa inicial por la velocidad inicial, vector, o sea, el eje X y Z,
igual a la masa final, la masa va a ser siguiendo el mismo, ¿no? Velocidad final, vector, o sea, por acá, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, vectores, ¿correcto? Entonces acá, chicos, la cantidad de movimiento se conserva. Momentum, cantidad de movimiento, ¿ya? Y cuando dice, por ejemplo, en la teoría atómica, el principio de incertidumbre de Warner-Heisenberg, cuando nos dice que es imposible conocer la posición y la velocidad del electrón simultáneamente, ¿no? Si conoce la posición, no conoce la velocidad. Si conoce la velocidad, no conoce la posición. ¿De acuerdo? De aquí sale, del principio de incertidumbre de Warner-Heisenberg, en caso de los electrones. Los choques, muchachos, acá son contra las paredes, es la que origina la presión. ¿De acuerdo? Y por favor, muchachos, ya que vamos a hablar de estado líquido, chicos, simultáneamente, ¿eh? Alguna vez se lo voy a volver a repetir. Por favor, muchachos, los chicos, aquellos que van a trabajar, van a hacer, son soldadores, por ejemplo, ni se le ocurra arreglar un tanque que transporta combustible. Si quieres morir, hazlo, pues, porque eso lo tienen que hacer con las condiciones adecuadas, porque son hidrocarburos. Su temperatura de fusión, de ebullición es bajísimo. Entonces inmediatamente alcanza más de 1000, 2000, 3000 grados. Entonces imagínate, tú estás en tu casa, ¿ya? Y estás puerta de calle, por decirte, ya, tú vas a salir volando, si te pones a soldar, hasta la otra calle, por encima de las casas. Que profe, así, por supuesto así. Y, y muchas personas, tengo tanto tiempo en esto, chicos, ¿no? Le he dicho, ahora ya están en el cielo por no haberme hecho caso. ¿Está claro? Seguridad y higiene industrial en el trabajo. Seguimos. Variables que afectan el comportamiento de los gases. Son parámetros termodinámicos que determinan el estado o condición del gas. Y chicos, termodinámicamente tenemos infinitos estados. ¿Qué significa eso? N. ¿Saben contar los números reales? N es 1, N2, N2 hasta el infinito. Para cada temperatura encontramos un estado. Pero para nuestra condición, al nivel nuestro, suficiente lo que hemos descrito. ¿Y cuáles son los parámetros, la variable de estado? Tenemos la presión en primer lugar, que se mide expresionalmente en atmósfera, milímetro de mercurio, pascal. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, un milímetro de mercurio es igual a un torr, un pascal, 1,01 por 10 a la 5 newton metro cuadrado, ¿no? Volumen, se expresa en litro, mililitro, metro cúbico. Recuerden esto, acá chicos, a ver acá. Un litro es igual a 1000 mililitros. ¿De acuerdo? 1000 mililitros. ¿Cierto? Un metro cúbico. Para recordar nada más, se lo hemos visto al principio, ¿eh? Un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿De acuerdo? Y en el sistema internacional, la presión va a ser en pascal. El volumen en metro cúbico, temperatura Kelvin, ¿no? Chicos, recuerden las fórmulas de la conversión de temperatura y la cantidad de sustancia es mol. Y, a ver, si tengo espacio, C es a 5, ¿no? Grados centígrados, como Fahrenheit, menos 32, menos 32 es a 9, ¿no? Como Lord Kelvin,
Por favor, Kelvin, su unidad es CARS. Alguna vez yo le pongo el cerito porque ustedes están aprendiendo, ¿no? Pero no se nota, pone el cerito porque es una unidad del sistema internacional. K menos 273. Correcto, todo sobre 5, ¿no? Chicos, revisen eso. Ranking. Ranking menos 492, ¿no? 492, ¿cierto? Esa no hay. Y por favor, cuando vas a trabajar con gases, tiene que ser en absoluta, o sea, Kelvin o ranking, ¿ya? Y recuerda la fórmula que tú tienes, cuando te dan una temperatura en centígrados, tú tienes que pasarlo a Kelvin. Profe, ¿cómo lo paso? Fácil, pues recuerden ustedes de Kelvin, el señor Kelvin, Lord Kelvin. KKKKK es igual al señor Celsius. ¿Más quién? 273. Eso tienen que saberlo. A ver, pregunto, muchachos, si la temperatura es 27 grados centígrados, pasa a Kelvin, ¿cuánto sería? Hablen. Reemplaza acá 27 más 273. Va a ser 300, ¿sí o no? Y si fuera 127 grados centígrados, reemplaza acá 127 grados centígrados. 400. Muy bien, muchas gracias, señorita, muchas gracias. Entonces, por favor, no me vayan a reemplazar en centígrados, qué sé yo, no, 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 no. Todo en Kelvin, todo en Kelvin, ¿de acuerdo? La presión, mientras no te indica lo contrario, es absoluta, porque la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Pero en ese caso te tiene que indicar. ¿Está claro? Entonces, esa cosita, chicos, es importante. Ojo, siempre recuerden ustedes con chapita, con manzanita, despacio, despacio, no luego ya teniendo ya la base, pues avanzamos más rápido, ¿no? Siempre recuerden, chicos, cuando faltando 10 minutos, por favor, siempre me recuerdan, porque tenemos que terminar todo, sí o sí. Listo, pasamos a la siguiente página, recién. Ahí está. La presión atmosférica o barométrica. ¿Por qué se llama barométrica? Se llama barométrica porque fue medido con el barómetro. ¿Y quién fue que midió por primera vez la presión atmosférica? Evangelista Torricelli, físico italiano, que él usó. Mira, muy sencillo. Vamos a repetir el experimento de Torricelli rápidamente. Llenas 1 metro de altura, de longitud en un tubo, lo llenas 1 metro con mercurio. ¿De acuerdo? Luego en tu laboratorio abajo una base tienes una cierta cantidad de mercurio. Siguiente paso, volteas, lo inviertes. Como abajo en el lavatorio, en el recipiente, hay mercurio, lo tienes ahí verticalmente, que se siente solito, tú sosteniendo para que no voltee por el viento, etcétera, etcétera. Entonces, lentamente, ese mercurio va a ir descendiendo. Va a ir descendiendo y se va a encontrar en equilibrio cuando ese el valor real de la presión atmosférica depende de la localización, la temperatura y las condiciones climáticas. Miren acá, el mar en agua dulce, todo el desagüe que usted cuando van a la playa, acá el agua dulce, se van a bañar ahí con el agua del desagüe, todo
todo lo que viene del lago del río Rímac, todo lo que sale de los desagües, te vas ahí. Por eso que muchas personas se enferman. Entonces, mira acá, llegas acá, Puno. Vamos a suponer, ¿no? Que una altitud, Puno 4.000 a 5.000 metros, ya, y más o menos la presión 0,83 atmósfera. Y acá en agua dulce, Callao, a los del Callao le gusta que le llamen, ¿cómo le llaman? Chalaco. Pero si usamos el castellano como como le gusta ser españoles, yo le llamo callaíno. Y cuando yo le digo callaíno, no les gusta, no les gusta, le gusta que le llamen chalaco, no, yo soy chalaco, no, 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 usa tu lenguaje. Listo, una atmósfera. Y acá aplicación para Perú. En algún momento, chicos, vamos a construir un estadio de fútbol en Puno, en Cusco, en Junín, Huancayo, Huaraz, para que Perú vaya al Mundial. Y a pesar de todo eso, todavía no va al Mundial. Construimos también un estadio en Cerro de Pasco, aunque sea así, irán a un Mundial. Hasta el día de hoy, hace 40 años que el Perú no va al Mundial. La última vez, quizás ustedes lo están viviendo, dicen que Perú hay un Mundial, pero regalado. ¿Quién le regaló? El Alto Perú. El Alto Perú ha sido de Perú. Bolivia nos regaló 3 puntos. Nos regaló. Tú eres, en lugar de Chile, prefiero que vaya a Perú. Si no, no hubiéramos ido al Mundial, chicos. Por eso ustedes, chicos, siempre recuerden ustedes, estudien. Ustedes llegaron a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ustedes a finalizar, muchachos, van a ser los mejores personas del promedio de su edad de todo Perú. En este poco tiempo, porque recuerden ustedes, chicos, comparen ustedes, ¿cuántos años pasan en la primaria? ¿Cuántos pasan en la secundaria? Y yo te pregunto, en el caso de química, los colegios nacionales, ¿acaso llevan química? El átomo, óxido, anhidridos, el carbono, los alcanos, se acabó química. ¿Y quién lo eliminó eso, chicos? ¿Quién? ¿Quién? Los bandidos de arriba, para tener un pueblo sin educación. Por eso en algún momento tenemos que hacer lo que estamos haciendo, chicos. Eso tenemos que enseñarlo en los colegios. Algún día se hará, muchachos. Todo depende de ustedes. Seguimos. Y finalmente, chicos, mira, el mal de altura. Yo me paro peleando con los médicos. No es una enfermedad. Cuando ustedes se van a su tierra, chicos, por la carretera central, van a llegar a Ticlio, ¿sí o no? ¿Ticlio en qué lugar está? ¿A qué departamento pertenece? Hablen, muchachos. ¿A qué departamento pertenece Ticlio? Ya ves, ese la juventud no sabe, pues, muchachos. Pertenece a Lima. Y está en el límite con el departamento de Junín. Chicos, la presión atmosférica va disminuyendo. ¿Por qué? Por la cantidad de aire va disminuyendo. Y entonces eso hace posible de que muchas personas quieren irse al cielo. Entonces, chicos, para hacerlo en corto, es como un carro del año y un carro viejo. En Perú, allí, aquellas personas que solamente están en la costa serán como un carro viejo. Y lo que no hacen en los Andes, Perú no tiene sierra. En Perú no existe sierra, mal llamado sierra. Perú no es España, es Ande. Chicos, la cantidad, la fluidez, la velocidad de flujo de aire, la ecuación de Bernoulli, chicos, hace que le llamen mal de altura. Eso es simplemente que le llaman soroche. No es enfermedad, por favor, aquí van a ser médicos. Demuéstrenlo científicamente en todo caso si es enfermedad. No es. Correcto, seguimos, no me alcanza el tiempo, chicos, seguimos acá. Presión barométrica, aquí está el experimento de lo que yo le decía. Presión barométrica fue medido por Evangelista Torricelli, aquí está el tubo de 1 metro, aquí está abajo una base, yo le expliqué, chicos, acá una cierta cantidad de mercurio, lo inviertes y llegas acá a 76 centímetros, lo pasas acá a milímetros, 760 milímetros de mercurio, correcto, una atmósfera,
760 mililitros de mercurio en pascal, 101,325 kilopascal, o sea, 1,01 por 10 a la 5 pascal. En el sistema internacional es pascal. Guay. Porque tú sabes que la fuerza para fluidos, no para sólidos, es la presión. Quiero decir acá, presión es fuerza sobre área. La fuerza se expresa en Isaac Newton. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Acción-reacción, masa por aceleración. Newton sobre metro. ¿El área en qué? Metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado se llama Pascal. ¿Correcto? Pascal. Siguiente. La presión manométrica, o sea, presión relativa. Si yo tengo acá, chicos, un tubo conectado acá con una esfera, entonces todo cerrado, y aquí le pongo gas. Aquí está el gas. ¿Correcto? Aquí está el gas. Entonces, chicos, en un principio, el líquido, en este caso mercurio, puede ser cualquier otro líquido, el nivel va a ser la misma, ¿sí o no? Pero cuando tú inyectas, haces ingresar el gas, ese gas ocupa un espacio, ocupa un volumen, entonces le hace desplazar, le hace disminuir hacia abajo. Entonces, esta diferencia de altura, esa viene a ser la presión del gas. ¿De acuerdo? La presión del gas. Y esto es un manómetro de tubo, ¿no? Cerrado. Esto es vacío. Aquí vas a tener vapor de mercurio nada más. Va a depender de la temperatura. Al fin y al cabo, ¿no? Pero para nuestro fin es suficiente que esto es cero. ¿De acuerdo? Entonces la presión del gas va a ser igual a la altura de eso, ¿no? Fluido, física, muchachos, fluido, hidrostática. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Y qué pasa si lo rompemos acá? Va a estar en contacto con el aire, ¿sí o no? ¿Y el aire qué te origina? La presión atmosférica. Entonces acá, en la presión del gas, ¿a qué va a ser igual acá? La presión debido al manómetro, ¿no? Presión manométrica más la presión atmosférica. O sea, acá, P sub E, presión atmosférica. La presión del gas, acá. Resumiendo, escuchen chicos, o agarren lápiz y papel. En lugar de presión de gas, se escribe abajo, presión absoluta, igual, P sub M, presión manométrica, más P sub B, presión atmosférica. Repito, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esa es una ecuación, no te olvides de eso, chicos. ¿De acuerdo? No te olvides de eso. Y eso lo tienes acá. Ahí está. ¿Correcto? ¿Está claro? Listo. Mientras no te indica lo contrario, en gases, la presión es absoluta. Listo. Seguimos. Ley de los gases ideales. Chicos, por favor, cojan su manual, a ver. A ver. Sí, a ver, está en cara 1, cara 2, cara 3, la cara 4. Es lo que yo tengo. A ver ustedes si lo tienen ahí en la mano. Ley de los gases ideales. Para una masa constante de gas, ¿no? Que se comporta idealmente, se establecen las leyes de Boyle, Charles, Gay-Lussac y la combinación de los tres. Miren, chicos. Pero vamos a adelantarlo. Mira. Observen acá. Presión, volumen, sobre temperatura, va a ser igual a una constante. Situación general, presión 1, presión 2, presión 1, presión 2, presión 1, volumen 1, presión 1, volumen 1, T1 es igual a presión 2, volumen 2, T2. Cuando tú relacionas, chico, mira acá, la presión con el volumen, no pinta. A ver, azul. Ya, mira acá. No se ve, ¿no? Pero más fuerte, no importa. O este de negro. Ya, ahí está mejor. Cuando tú relacionas la presión con volumen, ¿qué quiere decir? Que la temperatura es constante. La temperatura es constante. Se llama proceso isotérmico. Y estamos hablando de la ley de Boyle.
Ley de Boyle-Mariotte. ¿Correcto? Y si ahora relaciono el volumen con la temperatura, me está quedando constante la presión. Proceso isobárico. Proceso isobárico. ¿Ya? Proceso a presión constante. Chicos, tenemos acá la ley de Charles. Carlos, la ley de Charles. Proceso isobárico. Y si ahora tú relacionas la presión con la temperatura, el volumen es constante, proceso isocórico. Isócoro, proceso isocórico. Isocórico. Estamos hablando de la ley de su gran amigo, muy de moda el día de hoy. Gay-Lussac. ¿Correcto? Todo lo que acabo de explicar acá, chicos, está resumido en esta tabla. ¿De acuerdo? Aquí está. La ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Constante. Si la temperatura es constante, se le llama proceso isotérmico. ¿Qué se relaciona? La presión con el volumen. Aquí está presión por volumen, ¿sí o no? P1 por V1 es igual a constante. ¿Listo? Boyle-Mariotte. La ley de Charles, proceso isobárico. Es decir, acá la presión es constante. ¿Relacionas qué? Volumen sobre temperatura es una constante. Aquí está. ¿De acuerdo? La ley de Gay-Lussac, proceso isocórico o isométrico, igual, isométrico también se le llama. ¿Qué relacionas? Aquí está. La presión sobre la temperatura es una constante. Ahí está. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Ahí tiene todo. Resumido ahí. Pasamos al siguiente. Describimos cada uno rápidamente acá, chicos. Acá. Leyes de los gases ideales. La ley de Boyle-Mariotte. Informe independiente hemos tenido esa ecuación. Ahí está. P1 por V1 es igual a P2 por V2. A temperatura constante, el número de moles constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión, ¿sí o no? Si aumenta la presión, ¿qué pasa con el volumen? Si uno aumenta, el otro disminuye, ¿no? Al fin y al cabo, chicos, olvídense de estas leyes olvídense de todas estas leyes, resuelvan ustedes por aritmética, comparando magnitudes, no una comparación de magnitudes, directas o inversas. ¿No es cierto que acá la presión con el volumen van a ser inversas, sí o no? Acá el volumen con la temperatura van a ser directas, la presión con la temperatura también va a ser directa, listo, se acabó. Aritmética, olvídense de química. Listo, aquí está. Entonces acá el volumen con la presión son inversas, entonces ¿qué significa? ¿Cómo se escribe la ecuación? Aritmética, chicos, ¿cómo se escribe? Si son inversas, ¿cómo se escribe? Multiplicación, ¿sí o no? Presión por volumen constante. Estado 1, estado 2, estado 3, etcétera. Ahí está la ecuación. ¿De acuerdo? En todo caso, acá mira gráficamente, acá tengo el eje de los ejes, el eje X y el eje Y. Tengo acá la presión, aquí tengo la temperatura. Miren, analizamos detenidamente, mira acá. Esta se llama curva isotérmica. La temperatura en cualquier punto, chicos, acá en este punto, en este punto, en este punto va a ser la misma. Aquí tengo, acá disminuye el volumen. Mira acá. Va a disminuir el volumen. Ya, aquí está. De acá, pasa para acá. ¿Y qué pasa con la? Acá. Tenemos volumen. Volumen alto. Acá está. ¿Qué pasa con la presión? Menor. Aquí. El volumen, mira esa cantidad. ¿No? Poco menos. ¿Y qué pasa con la presión? Si el volumen ha disminuido, acá aumenta, chicos. Y seguimos disminuyendo el volumen, acá aumenta la presión. Ahí está gráficamente acá, mira. Aumenta el volumen, aumenta el volumen. ¿Ya? Listo. Las leyes de Charles del proceso isobárico. Presión constante. Esta ecuación, chicos, mira, mira, mira acá, matemática. Por favor, si alguien no me entiende, esta es la ecuación para poder hacer así, mira. Esta I es igual, la pendiente, la variable, más, más M, más B, si gustas. ¿Correcto? Donde M es la pendiente, pendiente positiva acá, ¿sí o no? Entonces acá, mira la ecuación, acá tengo volumen, tengo temperatura, todos en absoluta. Entonces, esta ecuación, la ecuación de esta recta, ¿cómo va a ser? Volumen es igual a una tangente de teta, o sea, la pendiente. A ver, a ver.
acá, pendiente, que es tangente de teta. ¿Por quién? Por la temperatura, más una constante, una C. Listo, esa es la ecuación. Tangente, la pendiente que es igual. Recuerda esto, la pendiente M es igual a la tangente de teta, ¿sí o no? Tangente de teta, ese es el ángulo. Acá teta, ¿cierto? Y esto es, ¿a qué es igual? Cateto opuesto, o sea, un delta de I, ¿sobre quién? Sobre un delta de X. ¿Eso también no es la velocidad? Eso no es. Pues chicos, ahí está. ¿De acuerdo? O sea, la ley de Charles B1, B sobre T es igual a una constante. Al fin y al cabo, el volumen con la temperatura son directos. Aritmética. Si son directos, ¿cómo se escribe esas dos magnitudes? División. Ahí está. División. Estado 1, estado 2, estado 3, etcétera. Estado 1, estado 2, ahí está. ¿Quién no sabe eso? ¿No quiere saber química? Aritmética, chicos, aritmética. Siguiente. Siguiente, chicos. Ahí me están. Aquel viento está corriendo, se está corriendo. Se va a llevar el techo. Ya, miren acá. Siguiente. La ley de Gay o de Gay. Lusac. Proceso isobárico. Presión constante. Mira acá. Aquí tengo presión. Aquí tengo temperatura. Si tú tienes gráfica de funciones, si tú tienes esta función que es directos inversa, rápido de la gráfica, geometría, si está en la recta, va a ser directos inversos. Directo, ¿sí o no? Ahora, la función trigonométrica siendo coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, en el primer cuadrante, ¿quién es positivo? ¿Quién es negativo? Primer cuadrante. En el primer cuadrante todos son positivos, pues chicos, por eso la tangente positiva. ¿De acuerdo? Pero si esta recta estuviera por acá, tendría pendiente negativa porque la tangente en el segundo cuadrante es negativo. Trigonometría. ¿Correcto? Entonces tienes acá a volumen constante, la masa constante, o sea, número de moles constante, la presión con la temperatura son directos. Si son directos, ¿cómo se escribe eso? División. División. P sobre T constante. Estado 1, estado 2, estado 3, así sucesivamente. O sea, P1 es a T1 como P2 es a T2 y así sucesivamente. Correcto. También lo que he escrito acá es lo mismo que puedo escribir acá. Porque aquí es una recta, no es una recta. Es una recta, pues muchachos. Y acá es una recta, no es una recta. Es la misma. ¿Está claro? Conmigo aprenden todos los cursos simultáneamente, David, por haber. ¿De acuerdo? Ahora, dominio rango. Chicos, indudablemente que una temperatura siempre va a ser positivo. Algo. Porque no vamos a pasar del cero absoluto. La presión en vacío también es negativo, pero hablando ahí, eso simplemente para cultura general, pero utilizamos la presión absoluta que es igual a la presión manométrica más atmosférica. ¿De acuerdo? Porque tienes una presión de vacío, entonces tienes que restar ahí. ¿De acuerdo? Pero no lo quiero marear más, chicos. Seguimos. Example number one. A ver, chicos, rápido. 30 segundos para que me analicen el problema, aunque ya le he puesto ya la solución. ¿Ya? 30 segundos. Listo, muchachos. A ver, ponemos acá las condiciones iniciales. Acá. El volumen de un gas puede variar dependiendo de las condiciones de presión y temperatura y la masa de dicho gas. En un proceso isobárico, ¿qué significa? ¿Qué significa proceso isobárico?
Presión P1 es igual a constante. P2 igual a una constante. Cierto gas tiene un volumen de 1200 mililitros. Aquí está el volumen inicial, volumen 1. A 27 grados centígrados, aquí está 27 grados centígrados, inmediatamente lo pasas a Kelvin y le suma 273. Si la temperatura aumenta a 127, acá está, pasó a 127 centígrados, pasó a Kelvin, 400 Kelvin. Determina el volumen del gas en el sistema interno lunar, o sea, metro cúbico. Aquí está. Entonces tenemos, el estudiante tiene que saber que un litro tiene 1000 mililitros, o sea, un mililitro es un centímetro cúbico, un metro cúbico tiene 1000 litros, listo. Aplicamos la ecuacióncita, reemplazamos, operamos, y ahí tenemos en mililitros el volumen. Ahora, mililitro está arriba. ¿Qué dices? Que un litro tiene 1000 mililitros. Ahora, acá me faltó, lo he borrado, lo he eliminado. Lo voy a poner acá. Entonces acá tengo por acá. A ver. El litro está arriba, tiene que aparecer abajo. Un metro cúbico. Ya, un metro cúbico. Tiene 1000 litros. Listo. Este litro con este litro se cancela. Este mililitro con este mililitro se cancela. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. Ya cuestión de operar. Aquí tenemos, ya esto es matemática, ¿no? Matemática primaria. Este 16 por 10 a la menos 4, ¿no? Acá tengo 6 ceros, acá con estos 2 ceros me queda 4, sube menos 4. Este 16 lo puedes escribir como 1,6 por 10 a la 1, 10 a la 1 por 10 a la menos 4, 6 10 a la menos 3 metro cúbico. Listo. Siguiente. Chico, por favor, inmediatamente cuando se va a la pantalla, algo así por el estilo, le llaman a la tutora y ella que inmediatamente me llame. Estamos quedando en eso, chicos. A veces, no sé, a veces cuestión de acá de, ¿no? Entonces tenemos acá la ley combinada de los gases, ley general, considerando a mole constante, ¿no? Esta de acá. Eso ya lo había dicho, chicos, acá. Que nos sirvió para deducir la presión con el volumen sobre la temperatura es una constante. Yo le he dicho que, chicos, esto de acá, aritmética nada más. Te dicen un problema. Tenemos la magnitud de presión y el volumen que son inversamente proporcionales y el volumen con la temperatura son directamente proporcionales. ¿Cuál es la ecuación? Aquí está, pues. Ahí está la ecuación. Ahí está la ecuación. De ahí sale de la matemática, ¿no? No estamos inventando nada. Usamos nada más la herramienta que es la matemática, ¿no? Correcto. Estado 1, estado 2. P1 por B1 es a T1 como P2 por B2 es a T2. Ahí está. ¿De acuerdo? Aquí mira que este tanque 1, estado 1, estado 2. Tienes presión 1, volumen 1, temperatura 1, número de moles es la misma. Acá. Estado 2, presión 2, volumen 2, T2, número de moles es la misma. La cantidad de masa, la masa sigue siendo el mismo, es invariable. Entonces se cumple esta ecuación. Ahí está. ¿De acuerdo? Siguiente ejemplo acá. Igual. A ver, rapidito, chicos, rapidito. Lo estoy poniendo ahí, chicos, porque eso creo que no lo han leído ustedes, no lo han tenido. ¿Ya? Pero de todas maneras vamos avanzando acá. A ver. La ecuación general se utiliza cuando las variables sufren cambios manteniendo la masa constante. Una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 600 mililitros. Aquí está, volumen. A una cierta temperatura que no conocemos, temperatura le puedo llamar cualquier letra, presión cualquier letra. ¿Qué volumen en mililitros ocupará esta masa de hidrógeno si la temperatura absoluta fuera el doble de la inicial? Si la temperatura inicial es B, ¿el doble cuánto sería? 2B. Si la presión es A, ojo, y la presión decrecería a un quinto de su valor original. Mucho cuidado, ¿no? No te dice decrece en un quinto. Te está diciendo la presión decrecería a un quinto de su valor original.
Si la presión original era A, la presión final será 1/5 de A. ¿Cierto? Cualquiera sea la unidad, porque se va a cancelar, ¿no? ¿De acuerdo? Reemplazamos acá, en nuestra fórmula, y operamos. Chicos, y aquí tenemos 6.000 mililitros. ¿Correcto? Es importante siempre trabajen así, condiciones iniciales y condiciones finales. Y eso es mucho más sencillo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Chicos, acá cancelando esto, dividiendo esto, que ya todo el mundo maneja su matemática, ¿no? Siguiente. Hipótesis de Amadeo Avogadro. Amadeo Avogadro. Mira acá está. Amadeo Avogadro, físico, químico, italiano, 1776. 1856, Italia. Pregunto, chicos, ¿qué pasaba en 1776, Perú? ¿Qué pasaba en 1856, 1776, chicos, Perú? ¿Cuál fue hasta la extensión del territorio del Tahuantinsuyo en el sur? ¿Hasta dónde fue? ¿Ah? Río Maule, chicos, ¿recuerdan o no acuerdan? Ya ustedes lo verifican. En el norte, Pasto, ¿dónde queda? Todo ese territorio era de Perú, 1856. Todavía tenemos gran parte, ¿ah? Hasta que después los bandidos que están de siempre han regalado 1 millón de metros cuadrados de territorio. Lo regalaron a Ecuador, lo regalaron a Colombia, lo regalaron a Brasil, lo regalaron a Bolivia, lo regalaron a Chile. Ese es Perú. Por eso están ustedes, chicos, algún día ustedes lo corregirán todas esas cosas. Una cantidad de cualquier tipo de gas en un mismo volumen, ojo, en un mismo volumen, a la misma temperatura y presión, contiene el mismo número de moléculas, independiente del tipo de gas que sea. Miren acá, muchachos. La presión antes y después es la misma. El volumen antes y después es la misma. La temperatura antes y después es la misma. Entonces, bajo cualquier condición de la naturaleza del gas, escuchen, agarren su lápiz y papel, por favor, en su cuaderno escriban. Número de moléculas del gas 1, del tanque 1, va a ser igual al número de moléculas del gas del tanque 2. Aquí tengo oxígeno, aquí tengo hidrógeno. Quiere decir entonces que el número de moléculas de gas oxígeno va a ser igual al número de moléculas de gas hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, sí, el volumen 1 es igual al volumen 2. Entonces, el número de moles. ¿Recuerdan la formulita que yo le he dado, chicos? El número de moles, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está. Te va el número de moléculas también, ¿no? ¿Ya? Listo. Hipótesis de Amadeo Avogadro. Siguiente, mirando la hora, chicos. What time is it? What time is it? Uy, 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 uy. Tengo que acelerar, chicos. Tenemos que acelerar. Mucho le explico griego, ¿no? No sé. Leyes de los gases ideales. Pavo ratón. Ya, listo acá. Leyes de los gases ideales. Seguimos acá. Ley de Avogadro. Miren acá, chicos. Tengo este tanque, tengo este otro tanque. Mira acá, el volumen, aumentó el volumen. Aquí tengo un mol de gas que tiene 1 litro de gas. Aquí tengo 2 mol de gas. Su volumen será 2 litros de gas. Ya añadimos, o sea, simplemente acá le hemos añadido 1 mol más, ¿no? Antes y después. A presión constante, temperatura constante, el volumen es directamente proporcional al número de moles. Ojo, aquí, chicos. A ver. Ya, acá. La presión, el antes, es la misma que la presión después. La temperatura, el antes, es la misma que la temperatura después. ¿Y qué se cumple? Que el volumen son directamente proporcional. ¿Qué significa eso? Que son directamente proporcional, que el volumen, por acá, volumen, sobre el número de moles es igual a una constante, ¿no? Aritmética, ¿no? Una constante, listo. Aquí está. El volumen es directamente proporcional al número de moles. Entonces, volumen sobre n es una constante. Volumen 1 sobre n1 es igual a volumen 2 sobre n2, volumen 3 y así sucesivamente. Ya, eso se cumple. La ley de Avogadro.
Ley de abogado. Siguiente. Ecuación de estado. Ecuación de estado acá, chicos. Acá. La famosa ecuación pavo-ratón. Pavo-ratón. Acá, a ver. Aquí escribo la A. Acá. P. Acá tengo espacio. Igual. Ya, mira acá. Escribo acá la A. Ya, aquí escribo la A. Ya está. Acá escribo la O. Acá escribo la O. Y si quiero cancelar, aquí escribo la A, borro la A, borro la A, borro la O, borro la O. Pavo ratón. No te olvides esto, chicos. P, presión. B, volumen. N, número de moles. R, constante universal de los gases ideales. T, la temperatura absoluta. Lo que tú tienes que recordar acá, chicos, por favor, eso me memorizan. Si yo despejo acá R, R va a ser igual a presión por volumen sobre NT. ¿Ya? Entonces, 0,082 atmósfera, litro por litro sobre mol grado Kelvin. Y si tú una atmósfera lo reemplazas por 70, una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio, 760 por 0,082 resulta 62,4 milímetros de mercurio. Por litro, abajo, mol por litro, por si acaso. ¿Está claro? Entonces mira, ojo de esa manera. ¿Ya? No te olvides, por favor, la ecuación pavo-ratón. Eso te sale para todos. Todo lo anterior. Seguimos. A partir de estudiantes de la ecuación de estado de los gases ideales, esta se llama ecuación universal de los gases ideales. Sabemos que el número de moles es igual a masa sobre masa molar. Reemplazo acá. De acá, ese está bien, vas a multiplicar, viene por acá. Es igual a la masa por la R, constante de los gases, por la temperatura sobre volumen. De acá despejo la masa molar. Esta es para hallar la masa molecular del gas. De acá, reordeno, masa sobre volumen es densidad. Este volumen pasa para acá. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, simplemente acá, reemplazamos, ¿no? Reordenamos, más volumen pasa a dividir, masa sobre volumen, pero masa sobre volumen, ¿qué es densidad? Densidad de espejo acá, presión por la masa molecular sobre RT. La ecuación para hallar la densidad. Por favor, no es necesario que tú me memorices esto. Si gustas, memorízalo, ¿no? También no hay problema. Pero si tú sabes la ecuación, Pau ratón, y sabes esta definición, listo. Ahí tienes todo. ¿De acuerdo? Ahí tienes todo. ¿Correcto? Listo. Seguimos. Esa está en number 3. La ecuación de estado de relación a variables que definen las condiciones del gas que se encuentra en un cilindro. Un cilindro de acero de 410 litros. Acá tengo volumen 1. De capacidad contiene hidrógeno. Presión 1. Temperatura 1. 27 más 273. 300. Determine los moles de dicho gas contenido en el recipiente. Aquí está. Aquí está el volumen. Tenemos la presión. Tenemos la temperatura en Kelvin. Me pide el número de moles. El estudiante sabe cuánto vale R. Pavo ratón. Despejo número de moles. Reemplazamos. Operamos y 100 moles. Listo. ¿De acuerdo? Siguiente, mezcla de gases. Al ser una mezcla no tiene fórmula química, recuerda eso. A nuestro alrededor encontramos diversas mezclas gaseosas. El aire con mezcla de nitrógeno y oxígeno y argón, entre otros gases. Pero principalmente acá, chicos, acá, la proporción en volumen, ¿ah? Es así, ve, 79%. Una cosa en peso y otra cosa en volumen, 79% es de nitrógeno. ¿Ya? Y luego, su complemento, o sea, 21%, es de oxígeno. Profe, y de argón, casi cero. Ya casi, en volumen, ¿ah? Pero en peso sí es otro valor. Pero tú para tus cálculos estequiométricos puedes usar eso, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Ahora, el gas natural
acá, no, gas natural, es una mezcla de metano, principalmente, ¿ah? Metano, etano, propano, butano, entre otros gases. Esta es lo que yo le decía, chicos. Esta es, nuevamente insisto, chicos, siempre voy a hablar de lo que es nuestra patria. El gas más caro del mundo paga Perú, siendo productor del gas natural que nace en Camisea, Cusco, y a 100 metros la población está cocinando con leña, y un poquito más allá, 80 soles el balón de gas en Cusco, y a un paso en Bolivia, ¿cuánto está? Ahora ustedes mismos, o sea, analicen ustedes, porque estamos como estamos, ¿correcto? Y ahora, justamente el gas natural, chicos, también lo tenemos del petróleo, y van a rematar Petroperú, chicos, del petróleo, ¿no? Todo lo correspondiente al petróleo. Chicos, seguimos avanzando, ya, seguimos avanzando. Mezcla de gases ideales. La ley de Dalton de las presiones parciales. En un sistema gaseoso, la suma de las presiones individuales que constituyen las presiones parciales nos da la presión total. Aquí tengo gas 1, gas A, B, C, presión total. Pónese todo acá, la suma es la misma. La suma de presiones parciales es igual a la presión total del sistema. ¿Correcto? La ley de Dalton, las presiones parciales acá está. Presión total, presión 1, presión 2, presión 3 a P, enésima, P swing, como quieras. Pavo ratón, pavo ratón, pavo ratón. Presiones parciales. La presión del gas, parcial del gas, se puede expresar de la manera siguiente. Miren, escuchen, agarren lápiz y papel siempre, chicos, para que ustedes tengan en su cuaderno algo que no entiendan, no me alcanza el tiempo para escribir, estudiantes. La presión parcial del gas, y mira cómo se lee esto. Presión parcial del gas, sí, es igual a la fracción parcial del gas I por la presión total. Recuerda que el X u Y es la fracción molar. La fracción molar es independiente para cualquier estado de la materia y se define como, aquí está, fracción molar de la sustancia I es igual al número de moles de la sustancia I sobre el número de moles totales en símbolos N sub I, N totales. X sub I está fracción molar. ¿Correcto? Y una cosa, la suma de fracciones molares siempre va a ser igual a 1, un teorema de fracciones molares, la suma de fracciones molares es igual a 1, anoten eso. La suma de fracciones molares es igual a 1. Ley de Amagato del volumen parciales. A presión, volumen y temperatura constante, la masa constante, el volumen total del sistema es acá, miran, gas ABC. Volumen total será volumen del parcial del gas A, volumen parcial del gas B más volumen parcial del gas C. Aquí está. ¿De acuerdo? Manteniendo la misma, la presión, la temperatura, ¿no? Por supuesto, igual que la presión, ¿no? La ley de Dalton. Entonces tenemos la ley de Dalton, ley de las presiones parciales. La ley de Amagato, ley de los volúmenes parciales. ¿Correcto? Volumen total. Volumen parcial del gas 1, volumen parcial del gas 2, volumen parcial del gas 3, volumen parcial del gas I. Pavo ratón, ¿cómo se calcula el volumen parcial? Está de esta manera. El volumen parcial de un gas se puede expresar como, escuchen acá, escriban esto, volumen parcial del gas I es igual a la fracción molar del gas I por el volumen total. Repito, volumen parcial del gas I es igual a la fracción molar del gas I por el volumen total, donde, nuevamente repitiendo, la fracción del gas I es igual al número de moles de la sustancia I sobre el número de moles totales. N sub I, entonces acá, sobre N totales, X sub I, fracción molar. Ejercicio. El gas natural tiene muchas aplicaciones en el hogar, en la industria alimentaria, agroindustria, etcétera. Una muestra de gas natural contiene 48 gramos de metano. Rápido, chicos, mentalmente. Su masa molar del metano es 16. 48 entre 16 es 3 o 3 moles, o sea, calculamos el número de moles. Ya tenemos 3 moles de metano. Ahora, 60 gramos de etano, su masa molar es 30. 60 entre 30 es 2 moles de etano. 3 más 2 es 5. 5, ¿qué tanto por ciento es 3 de 5? ¿Qué tanto por ciento es 2 de 5? Ya tienes ahí la fracción molar. Si la presión total dentro del recipiente de 0,5 determine la presión parcial de cada gas. Mira acá.
Escuchen, escuchen rápido, muchachos, rápido, escuchen acá. Mira, la fracción, la presión parcial del gas I va a ser igual a la presión molar del gas I por la presión total. La fracción molar del gas I es igual al número de moles de la sustancia I sobre el número de moles totales. El número de moles es la masa sobre la masa molar. Datos, masa del metano 48 gramos, masa del etano 60 gramos, masa molar del metano 16 gramos sobre mol, del etano 30 gramos sobre mol, número de moles de metano 48 sobre 16, 3 mol, número de moles de etano 60 entre 30 es 2 mol, suma 5 mol, número de moles totales. Fracción molar 3 sobre 5 del metano, del etano 2 sobre 5, o sea 0,6, 0,4. ¿Cuánto suma? 1,0, ahí está. Teorema, debe sumar 1, ahí está. Presión total 2,5 atmósfera. Aplicamos nuestra fórmula. La presión parcial del gas metano va a ser 3 quintos de 2,5. Aquí está, 1,5. 2 quintos de 2,5. Aquí está, 1. Suma. Presión total 2,5. Comprobado. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿De acuerdo? Entonces, mira, ojo. Simplemente mira la formulita que tú tienes que saber, pues, muchachos. Siguiente. Difusión, efusión. A ver, chicos, para hacerlo en corto. Si alguien ha comido frijoles o si alguien va a la movilización, el tombo te tira el gas lacrimógeno. Eso se llama difusión. Difusión. ¿Correcto? Pero ahora tú estás haciendo tu cumpleaños, tu 15 años. Han inflado los globos, han pegado los globos. El primer día, el segundo día, el tercer día, ¿está desinflado, sí o no? Eso se llama difusión. Más claro que eso no hay. Pero profe, ¿cómo es eso? Difusión. La difusión gaseosa es la dispersión de las moléculas de una sustancia dentro de un espacio a través de otra sustancia. Miren acá. Tengo acá un tanque, cilindro acá, con gas hidrógeno. Aquí tengo con gas oxígeno. La válvula está cerrada. Abrimos la válvula. Entonces el gas rojo pasa a este lado. El gas azul pasa a este lado. Y en un tiempo finito, ambos están en equilibrio. Ya se ha difundido en ambos lados. Eso se llama difusión. ¿De acuerdo? Difusión. La efusión es un proceso por el cual las moléculas de un gas escapan a través de un orificio pequeño. Aquí está, ¿ve? Ejemplo, el globo, ¿no? Ya le he dicho. Listo. No me alcanza el tiempo, chico. Uy, 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 uy. 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 Ah. Chico, voy a acelerar. Seguimos. Ley de difusión, difusión Graham. En condiciones de presión y temperatura constante, las velocidades de difusión y difusión de los gases de sistema gaseoso varían en forma inversamente proporcional a la raíz cuadrada de sus correspondientes masas moleculares o densidades, donde P sub I, rapidez o velocidad de difusión o efusión, B, volumen sobre tiempo, moles sobre tiempo, distancia sobre tiempo, masa molar, densidad, aquí está. La velocidad de A es igual a velocidad, a velocidad de B como la raíz cuadrada, masa de B, masa molar de B, masa molar de A, raíz cuadrada, densidad de B, densidad de A. ¿De acuerdo? Esta fórmula no te olvides. La ley de difusión de Graham. Thomas Graham. Siguiente. Líquidos, chicos. Ahora sí, mira. Tenemos que apurarnos. Los líquidos, chicos. Uy, acá. Bueno, acá tenemos, saco una molécula, tenemos los diferentes tipos de enlaces. Generalmente, si sacamos agua, sería el enlace puente de hidrógeno, ¿no? Sus propiedades físicas de los líquidos dependen fundamentalmente de las fuerzas intermoleculares. ¿Y cuáles son las fuerzas intermoleculares? ¿Se acuerdan o no? Dispersión de London, dipolo, enlace de puente de hidrógeno. Por favor, repasen ese capítulo. No me alcanza el tiempo, chicos. Ya me repasan eso. ¿A qué se llama? Dispersión de London, dipolo, puente de hidrógeno, porque eso va a ser importante para analizar las propiedades de los líquidos. ¿Ya? En este caso, pues, depende de las fuerzas intermoleculares. ¿Está claro? Listo. Seguimos acá. Las propiedades de los líquidos. Tenemos la tensión superficial, la presión de vapor, la viscosidad, etcétera. Tenemos acá, mira, la tensión superficial, energía necesaria para que un líquido aumente su superficie por unidad diaria. ¿Cómo influyen las fuerzas intermoleculares? Si la fuerza intermolecular aumenta, la tensión superficial aumenta. Si la temperatura aumenta, la tensión superficial disminuye. Profe, no entiendo. Ahí veo un zancudo que está caminando. Sí, por supuesto. Chicos, eso lo analizo detenidamente. Yo para solo en corto. Cuando tú estás en tu río, en tu tierra,
te metas a la laguna, tu seca, tu pozo, qué sé yo, tu río, te subes al árbol más alto, te tiras por de barriga, ¿sí o no? ¿Duele o no duele? Sí duele, pe chicos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ah, le escuché a mi profe. Ah, tengo que eliminar la tensión superficial. ¿Y cómo vas a eliminar la tensión superficial cuando la superficie de contacto sea lo más pequeño posible? ¿Y cómo vas a hacer que lo más pequeño posible? Pones las manos, ambas palmas de las manos, lo unes. Entonces, la superficie de contacto, ¿qué estás haciendo? Rompes rápidamente la tensión superficial, pero en cambio, cuando tú tiras de panza, de barriga, el- la superficie es muy grande, pues chico, por eso sientes ese dolor. ¿Está claro? Tensión superficial. La viscosidad. Ah, ya voy a llegar tarde a mi clase. En la avena, ¿cómo lo llevo? ¿Cuál es más fácil llenar una botella, chicos? ¿El agua o la avena? Hablen. El agua. El agua, por la viscosidad. ¿Pero qué es la viscosidad? La viscosidad es la resistencia que se pone al movimiento. ¿Se acuerdan ustedes de física? Coeficiente de rozamiento, la que se pone al movimiento, ¿sí o no? Eso para el caso de los sólidos. El coeficiente de rozamiento cinético, estático, en fin, qué sé yo. Es la misma. Pero para el caso de los fluidos, este coeficiente de rozamiento se llama viscosidad, la que se opone al movimiento de fluir, en este caso los líquidos. ¿Cómo varía entonces con la estructura molecular acá? ¿Cómo fluye la fuerza molecular acá? Si la fuerza intermolecular aumenta, la viscosidad aumenta. Si la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye. O sea, son acá directos, acá inversos. Listo. Presión de vapor. ¿Dónde te quieres morir? ¿Dónde cocinas más rápido? Ahí está. La presión de vapor a la cual la fase líquida y la fase de vapor de un líquido en un sistema cerrado se encuentran en equilibrio. Es la presión de vapor. ¿De acuerdo? ¿Cómo influyen? Acá, si la fuerza intermolecular aumenta, la presión de vapor disminuye. Si la temperatura aumenta, la presión de vapor aumenta. Chicos, aquí tenemos, hasta acá tu olla, le pongo un manómetro para medir la presión. ¿De acuerdo? Debido a la presión de vapor, chicos, acá miren la gráfica acá. Variación de la presión de vapor con la temperatura. Aquí está, ¿ven? Aquí tienes, por favor, te pregunto, ¿quién tiene mayor temperatura de ebullición de esas tres sustancias? Rápido, miren la gráfica, sepan leer la gráfica. Hablen, chicos, ¿quién tiene mayor temperatura de ebullición? El mercurio. Efectivamente acá, está acá. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué haces? Mira, ¿cómo hace? ¿Cómo determinó su compañera? Ah, cogió una horizontal acá, en cualquier parte. Horizontal acá. Acá puso una atmósfera, porque es la presión de vapor estándar, ¿no? Una atmósfera. Aquí tiene la lectura para el éter etílico. Aquí tiene la temperatura 100 para el agua. Del mercurio tienes acá. ¿Está claro? Así vas a leer presión de vapor, ¿eh? De acuerdo al diagrama de fases, es la misma. Listo. Por eso es que, chicos míos, debido a la presión también, de que depende de la altitud, si nosotros queremos cocinar nuestro frijolcito, chicos, vas a cocinar más rápido sobre la superficie del mar, cuando más cerca estás en el mar. Pero si estás en Tíquilo, estás en Cerro de Pasco, no vas a demorar en cocinar. ¿Por qué? Porque simplemente la presión de vapor es distinto. Porque la temperatura de ebullición, en el caso del agua, por ejemplo, en la superficie del mar, es 100 grados centígrados. En Tíquilo será, pues, 98, 95, algo por el estilo, entonces menor temperatura, pues entonces vas a consumir más gas, más leña, más todo. Listo. Punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? Temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa. Es decir, acá. Por ejemplo, que tú estás cocinando tu avena, dejaste bien tapado y saliste, te llamó tu peor nada, regresaste, todo en el piso o no. ¿Qué pasó ahí? Que la presión interna superó a la presión externa. ¿De acuerdo? Por eso es que se ha derramado, ¿no? Tenemos acá una cosa, por ejemplo, es evaporación, otra cosa es ebullición. Mira, ve, la evaporación es a cualquier temperatura. ¿Ya? La ebullición en el caso del agua es 100 grados centígrados. En la evaporación, la presión de vapor es mucho menor que la presión externa. En la de ebullición, ambos son iguales. La presión interna es igual a la presión externa, o sea, la de vapor, en el caso del agua, 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, acá, si la fuerza intermolecular aumenta, el punto de ebullición aumenta. Si la presión externa aumenta, el punto de ebullición también aumenta, o sea, son directos. El estado sólido, chicos, rapidísimo. Uy, 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 no sé qué va a ser. Uy, 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 5. Uy, 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 uy. Uy, chicos, uy.
Uy, chicos, voy a acelerar, ya ni modo. El estado sólido, chicos, el estado sólido. Características, ya lo hemos dicho al principio, predominan entre sus partículas fuerza de atracción, partículas poseen movimiento de vibración, forma y volumen definido, incomprensible, aquí está. ¿De acuerdo? Siguiente, los tipos de sólidos pueden ser, ojo por acá, cristalino y amorfo. Cristalino, cuando la temperatura de ebullición es fijo, invariable. En cambio, en los amorfos es variable y se dice ordenamiento de corto alcance. Como yo soy pato ciego, miro que todo está igualito, pues, pero tú te vas acercando más, no coinciden. Por eso se le llama ordenamiento de corto alcance. Pero en cambio, acá usas el microscopio, definitivamente te van a ser distintos, ¿no? Acá en la estructura cristalina, ordenamiento de largo alcance. Así sea de cerquita, de pequeño, con microscopio, siempre la distancia intermolecular interatómica va a ser la misma. Correcto, listo. Tipo de sólidos amorfos, nuevamente recordando acá, no tienen una estructura interna definida, no poseen punto de fusión definido, tienen orden de corto alcance. ¿De acuerdo? Ejemplo, aquí está. Los plásticos, la madera, la llanta, de manera que, chicos, simplemente que su temperatura de fusión, de ebullición son variables. No es constante, no es la misma. Lo contrario se llama estructura cristalina. Sus partículas poseen un ordenamiento regular en el espacio tridimensional, presentan una red cristalina que es la distribución espacial de los cristales. Punto de fusión definido. Tienen orden de largo alcance. ¿De acuerdo? Listo. Tipo de sólidos. Miren su manual, chicos. Covalente, iónico, metálico, molecular. Por ejemplo, covalente, sustancia covalente, iónico, sustancia iónica, metálico, el enlace metálico, intermolecular, entre moléculas. Listo. Con eso se entiende todo. Veamos acá. El sólido covalente. Son muy duros, malos conductores de calor o electricidad, punto de fusión elevado. Ejemplo, el diamante. Enlace covalente, enlace covalente, enlace covalente. Iónico, el enlace iónico acá, moléculas iónicas, sólidos iónicos, son duros y quebradizos. Malos conductores de calor o electricidad, punto de fusión elevado. La blenda, el sulfuro de zinc. ¿De acuerdo? El sulfuro de zinc. Anión y catión, sólido iónico. Sólidos metálicos, dúctiles y maleables, buenos conductores de calor o electricidad, el cobre puro, 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 ¿eh? ¿De acuerdo? Sólidos moleculares son blandos, malos conductores de calor o electricidad, punto de fusión bajo, el dióxido de carbono. Ejemplo, el dióxido de carbono. ¿Ya? Ejemplo, a ver, chicos, yo le explico y ustedes me van a marcar la respuesta. Respecto al estado sólido, seleccione el valor de verdad de las siguientes proporciones. A ver, la lita, cloruro de sodio, acá, sodio más 1, ion cloruro menos 1, sólido iónico, acá, calcio más 2, flúor acá menos 1, son sólido covalente. No, pues, muchachos, ¿cómo van a ser covalentes si son sustancias iónica, iónica, iónica? El vidrio y la madera son ejemplos de sólidos amorfos. Por supuesto que sí, pues, chicos, su temperatura de fusión y ebullición son distintos, son variables. El oro, metálico, plata, metálico, cobre, metálico, son sólidos metálicos. Ahí tienen todo, chicos. Resuelto, chicos. Ese es el number one. Uy, 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 un respiro. Uy, uy, uy. Oh, pero mirando la hora, chicos, acá rapidísimo. Ya, miren el ejercicio número 1, chicos. Ya saben ustedes la metodología. Ya saben ustedes, chicos, la metodología que tenemos. Vamos con la número 1, muchachos. En el caso de la A, muchachos, me dice, el punto triple está en 113,6 y 0,121 atmósfera en condición de equilibrio entre fases. ¿Qué hacemos, chicos, de acá? Bajamos, leemos, chicos, ya hemos explicado eso. ¿Corresponde o no corresponde? A la temperatura 113,6 grados centígrados, la presión es 0,121. Atmósfera se ubica el punto O acá, punto O, que es el punto triple, donde coinciden los tres fases, sólido, líquido y gaseoso, en equilibrio, ¿cierto? Acá. ¿De acuerdo? Entonces sería verdadero, ¿no? En el caso de la B, muchachos, nos dice la curva C, o C es la curva de presión del vapor de yodo líquido y C es el punto crítico. En el diagrama se observa que OC es la curva de presión de vapor del
yodo y líquido, y C es el punto de crítico, entonces también es verdadero. La C, la línea vertical OD, se denomina curva de fusión y representa el efecto de la presión sobre el punto de fusión del yodo líquido, entonces también es correcta, ¿no? ¿De acuerdo? La D, en el diagrama se observa que el punto de fusión y el punto triple son prácticamente iguales. Ojo. Entonces, correcto, ¿no? Y luego la E, al ir más allá del punto crítico, no ocurre ningún cambio de fase, distinto a las dos fases líquido y gaseoso, se hace una sola y forma un fluido supercrítico. Entonces es incorrecto, ¿no? Entonces acá, ahí está. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen. La I. Ya, ahí está. Ahí lo tienen, chicos. ¿Está claro? Siguiente. A ver, chicos, este es una isoterma. La temperatura es la misma ahí. A lo largo de esta curva, ese es un isoterma. Y se llama hipérbole equilátera. Esa es la ley de Boyle y Mariotte. Listo. Chicos, entonces la A. Un gas es ideal cuando se encuentra a bajas presiones y elevadas temperaturas. ¿Cierto? Entonces sería acá. ¿Verdadero, no? La B. La presión de un gas se debe a las colisiones de las moléculas con las paredes del recipiente. Cuantas más colisiones ocurre en un área determinada, mayor será la presión ejercida sobre el gas, ¿no? O sea, también es correcta, ¿no? Eh, en el caso de la ley de Charles es un proceso isobárico que ocurre a presión constante y el trabajo que se realiza en el sistema se debe principalmente al cambio de volumen. Por ejemplo, acá pasa de este punto a este punto, ahí hay un trabajo, debajo de toda esta área, ¿cómo se llama acá? Este es simplemente, el área es en este caso un logaritmo, pero no viene en nuestro caso. Chicos, eso simplemente es el trabajo, ¿no? Entonces, en el caso de la SED es verdadero. La D, la ley de Charles. A ver. En la ley de Gay-Lussac, el proceso isocórico, la temperatura es directamente proporcional a la presión. Entonces, por eso es falso. Es falso. Luego la E, hay que hacer calculito, un cálculo. De acuerdo a la gráfica, ¿no? De acuerdo a la gráfica, chicos. Reemplazamos P1 por B1 es igual a P2 por B2. Reemplazamos acá 0,5 por 45 sobre 15, 1,5 atmósfera. Ya, listo. Tenemos que terminar. What time is it? What time is it? 13, 13, 13, 13, 13. Chicos, me están entendiendo y no estarán prestando atención ahora. Siguiente. ¿Ya? Bien. Ya, miren ese gráfico. Miren ese gráfico. A ver, tanque 1, tanque 2. Tengo 20 centímetros. Área de la base es A, ¿no? Pero aquí tengo una presión 1, P1. ¿Cuánto mide P1? A ver, dato del problema. Rápido, hablen. ¿Cuánto es la presión inicial? Hablen, chicos. Eh, 1,8. ¿Correcto? 1,8 es la presión inicial atmósfera, ¿no? Correcto. La presión final, 1,5, ¿no? O sea, P2 igual 1,5 atmósfera. Listo. Ahora, mira, tiene presión, tiene volumen, ¿cierto?
Y en temperatura, y aplicamos pago la ecuación general, ¿no? P por B sobre PB sobre T igual a 1 constante. P1 por B1 por sobre T1, ¿no? Igual a 1 constante. Y simplemente reemplazamos los datos, chicos. ¿Ya? Aquí está. Condiciones iniciales, temperatura T1, 127 más 233, 400 Kelvin, presión 1, 1,8 atmósfera, volumen 1, 20 A. El área no se va a cancelar, ¿no? Centímetro cúbico. Final, T2, 327 más 273, 600 Kelvin, presión 1,5, volumen 20 más X por área, por el área. El volumen no es cierto que es el área por la altura, ¿sí o no? Listo. Entonces reemplazamos acá en la ecuacióncita. Operamos, reemplazamos, chicos. El X es la altura, resulta 16. Es decir, la altura incrementa 16 centímetros. ¿De acuerdo? Resolviendo esta. Hemos reemplazado en esta ecuación. En esta ecuación. ¿De acuerdo? C de casa. C de casa. ¿Ya? Ahora, la siguiente ecuación es de estequiometría. Es de estequiometría, muchachos. El monóxido de nitrógeno, ¿no? En grandes proporciones es perjudicial al medio ambiente, pero en pequeñas proporciones tiene propiedades benéficas como conservante de la carne. En la medicina es un vasodilatador pulmonar selectiva, relajador cardiovascular, neurotransmisor en el cerebro. En el laboratorio se genera mediante la siguiente ecuación. Miren acá, muchachos. Esta ecuación. Atiendan, por favor. ¿Cómo será esta ecuación rápidamente? A ver. Tendríamos 4 moles de amoníaco, reacciona con 5 moles de oxígeno para producir 4 moles de NO más 5 moles de agua. Y todas ellas están en fase gaseosa, de manera que acá se cumple la ley de Gay-Lussac, ¿no? Puedo decir acá 4 litros con 5 litros, produce 4 litros con 6 litros. ¿De acuerdo? Determina el volumen monóxido de nitrógeno en litros a 127 grados centígrados, ¿no? Tengo temperatura y esto es presión, producido por la descomposición de 200 gramos de amoníaco. A partir de 200 gramos de amoníaco, ¿no? ¿Cuántos NO se va a producir? O sea, determinado número de moles. Estos 200 gramos, si gusta, le pasamos a moles. 4 moles de amoníaco me produce 4 moles de NO. Entonces, 204 sobre 17 me produce X moles de NO. Luego aplicamos pavo ratón, despejamos y esta es la respuesta. Aquí está. Masa molar, 17 por 4, 68 gramos. 68 gramos. ¿Correcto? Me produce 4 moles de NO. Ahora, si gusta acá, como ten gramos, acá ten gramos, gramos se va a cancelar. 204 gramos me va a producir X mol. 204 por 4 sobre 68 me resulta, aquí está, 12 mol de CO2. 12 mol de CO2. Aplicamos acá un ratito mol de CO2. No, mana. Esto no es CO, es NU. Es NU. ¿Ya? Luego, R ya conocido, ¿cierto? La presión conocido, temperatura conocido, número de moles conocido, y despegamos el volumen. Pavo ratón. Volumen va a ser igual. Aquí está. Número de moles, R constante de los gases, la temperatura sobre la presión por volumen. Acá N sería 12 moles, 62,4 milímetros de mercurio por litro sobre mol grado Kelvin, 624 milímetros de mercurio por 400 Kelvin. Operando todo eso resulta 480 litros de NO. Y esto viene a ser la respuesta, ¿no? ¿De acuerdo? Tú tienes que tener en cuenta, chicos, qué ecuación vas a utilizar, ¿no? Tenemos que terminar, chicos. Siguiente ejercicio, rapidísimo, chicos. A ver, ahí, rápido, chicos. Se supone que ustedes han resuelto en la casa, ¿no? ¿Ya? A ver, con los datos que tenemos, chicos, hallamos primero el número de moles, ¿cierto? Luego hallamos el número de moles totales, ¿no? Le aplicamos pavo ratón y ya tienen la presión total, ¿no?
y luego la presión parcial del gas I es igual a la fracción molar del gas I por la presión total, y encontramos las presiones parciales. Correcto, aquí está. Número de moles, masa sobre masa molar. 528 sobre 44, acá. 3,2, acá 12 moles de butano. 474 sobre 58, 8 mol. 12 más 8, acá, 20, ¿no? Número de moles totales acá, resulta 20 moles. Cálculo de la presión total. Con R conocido, volumen conocido, temperatura conocido, moles totales conocido, calculamos la presión total. Presión total acá, NRT sobre B, 20 por 0,082 por 300 sobre 82 y resulta 6 atmósfera. Presión parcial, acá tenemos, en este caso de este gas, acá dice helio, acá dice, no sé, de oxígeno, ¿no? Bueno, en este caso sería pues este gas, ¿no? Del propano, por la fracción molar, por la presión total. Sería 12 por 6, ¿no? 12 por 6 sobre 20, aquí está. 12 por 6 sobre 20, 3,6. El otro es acá 6, acá 8. 8 por 6 sobre 20, 2 atmósferas. Aplicando la fórmula, por supuesto, acá. No te olvides que la presión parcial del gas I es igual a la fracción molar del gas I por la presión total. Y todo eso sale acá de PPB. PB es igual a N, R, RT, ¿no? Y recuerda que el número de moles es la masa sobre la masa molar, ¿no? Ya, esas son las ecuaciones que hemos utilizado. Chicos, siguiente. Uy, 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 uy. Siguiente, chicos, es pura teoría, ¿no? A ver, la 1, muchachos. Tenemos la presión atmosférica de 746 mililitros de mercurio, pero en el aire atmosférico no está saturado de vapor porque la presión de vapor se incrementa al 98% de la presión máxima, ¿ya? Acá número de mol, acá es verdadero, la presión parcial del vapor es 9,016 acá. Por favor, esta formulita no le he explicado, eso está en tu manual, por si acaso, ¿eh? Por si acaso, como dije, como yo le he dicho, chicos, lo que ya está en su manual es no necesario volver a explicarlo. ¿De acuerdo? Eso lo tienen ahí en su manual, por si acaso. Humedad relativa. La humedad relativa es una medida que describe la cantidad de vapor de agua presente en el aire en comparación con la cantidad máxima de vapor de agua que el aire podría contener a una misma temperatura y presión, ¿no? Y la humedad relativa es igual a la presión parcial de vapor de agua sobre la presión de saturación de vapor de agua por 100%, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que se está aplicando acá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la 3, en el poblado de Ticlio Chico, la presión del aire seco aproximadamente es, recuerden que la presión total, chicos, absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? De ahí despejando la presión del gas seco, presión atmosférica, menos la presión del gas húmedo. En este caso, la presión del gas húmedo va a ser igual a quién, a la presión del gas seco más la presión atmosférica. O sea, simplemente aplicando la ecuación de hidrostática, ¿no? Entonces yo tengo la presión del aire seco, la presión atmosférica es 745 menos la presión del aire saturado 9,016 milímetros. La diferencia, tenemos acá la presión del gas seco, entonces C de casa, ¿no? En el ejercicio 7, chicos, aquí muchachos, mira, en el caso de la 1, la presión de vapor del pentano es menor que la presión de vapor de la glicerina, ¿no? Porque en la presión de vapor es inversamente proporcional a su fuerza intermolecular y el pentano tiene una fuerza de London que es de menor intensidad que la fuente, pues, fuente de hidrógeno de la glicerina. Entonces acá, chicos, acá tenemos, esto es apolar, y esto es London, también London, ¿no? ¿Correcto? Acá el éter etílico, tienes éter etílico, tienes, es polar y dipolo, dipolo.
Acá dipolo, dipolo. Polar, dipolo, dipolo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos en el caso de la glicerina, acá puente de hidrógeno. Ya, hay que analizar la molécula, ¿no? Entonces tenemos acá, chicos, aquí está. ¿Ven? El pentano, molécula polar, fuerza del hondo. El éter etílico, etoxietano, molécula dipolo, polar, dipolo, dipolo. Análogamente acá, chicos, ¿no? El éter etílico, molécula polar, dipolo, dipolo. La glicerina, el glicerino glicerol, ¿no? Propano 1,2,3 triol, ¿no? Molécula altamente polar. ¿De acuerdo? Entonces esto es incorrecto. Aquí análogamente, chicos, en la 3, ¿no? Tenemos acá una molécula polar, la fuerza del hondo, la glicerina, comparando, ¿no? Puente de hidrógeno, enano, ¿no? Enano. Siguiente ejercicio es pura teoría, chicos, la 8. En el caso de la 8, acá, tenemos que en los sólidos amorfos el ordenamiento de sus partículas no se mantiene a lo largo de toda la estructura, sino en partes, es decir, presentan ordenamiento de estructuras de corto alcance. Acá, el cloruro de calcio, ¿no? Yoduro de calcio está formado de cationes calcio y aniones yoduro, por lo que es un sólido iónico y representa una temperatura de fusión. Sus datos, ¿no? Acá, la molécula azufre octatómico presenta una estructura cristalina ortorrómbica. Los átomos están unidos mediante enlace covalente y las moléculas se atraen entre sí por fuerzas London, formando un sólido molecular. Por lo tanto, no son buenos conductores eléctricos. ¿Ya? La D, chicos, es correcto y la E también correcto. ¿Ya? En la escala de Mohs, chicos, tiene una dureza acá de 9. Mohs, mira cómo se escribe esto, por favor. Mohs, escala de Mohs. La que tiene mayor dureza en la escala de Mohs es el diamante, 12, ¿ya? El grafito, perdón, el talco, 1. Uno. 8. Acá. Chicos, este es un diagrama. Chicos, si le viene el examen igualito le van a ir, ¿eh? O sea, simplemente va a variar acá. Lo que va a variar acá simplemente va a ser la sustancia. La pregunta va a seguir siendo en la misma. De acuerdo a la pregunta, punto triple, punto crítico, quién está en el estado sólido, en el líquido, gaseoso, quién se sublima y es la misma. ¿Correcto? Entonces acá, la 1 es correcto, acá incorrecto, correcto, C de casa, ¿no? Esto es un problemita chiquito, chico, para reemplazar datos acá, ¿no? Condiciones iniciales, uy, 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 uy. Acá, condiciones iniciales, condiciones finales, volumen, presión, temperatura, volumen no conocemos, P2 no conocido, T2 conocido, reemplazamos acá la opción general, operamos, reemplazamos y tenemos la respuesta, ¿no? Simplemente reemplazar datos, chicos. Simplemente reemplazar datos. ¿De acuerdo? ¿Qué ecuación voy a utilizar, profe? Ay, presión 1 por volumen 1 sobre T1 es igual a presión 2, ¿no? Volumen 2 sobre T2. ¿Listo? De ahí ya despejamos, ¿no? Siguiente problemita de estequiometría. ¿De acuerdo? ¿Cómo se lee esa ecuación? Miren en qué estado están esas sustancias, chicos. ¿No? Tenemos ahí fácilmente, muchachos. Tenemos las masas molares. Tenemos acá la ecuación, está balanceada. 1 mol de óxido férrico sólido reacciona con 3 moles de monóxido de carbono gaseoso para producir 1 mol de átomo de hierro y 3 moles de CO2. Acá tienes presión, tienes temperatura. Entonces, aquí tienes la masa, ¿no? Aplicamos pavo ratón. Pero de la estequiometría, ¿qué obtenemos, muchachos? ¿Qué obtenemos de la estequiometría? Acá, pues. Masa molar, 160. Me produce 3 mol. Ya está. ¿Cierto? Me produce 3 mol. Esto no es dato, sino ya sale de la ecuación química.
¿Esto qué es? La masa molar, 160, 660 gramos. Me produce 3 mol. Ahora, a partir de 32.000 me producirá X. 32.000 por 3 sobre 160, 600. Ahora, tenemos presión, tenemos temperatura, pasamos a Kelvin, tenemos los moles, me pide volumen, pavo ratón, despejamos el volumen, reemplazamos, operamos 19.680 litros. La número 4. Chicos, la ley de Avogadro, ¿no? Número de moles antes y después es la misma. Chicos, por favor, ustedes deben tener su manual siempre a la mano, la tabla periódica siempre, ¿no? Para calcular la masa molar, aunque ya le dan la masa molares, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué decimos acá? Mira, chicos, el número de moles antes y después es la misma, pero el número de moles, ¿cómo se define? La masa sobre la masa molar de antes, la masa molar después. Mismo, cualquiera sea la sustancia, al fin y al cabo, ¿no? Reemplazamos acá la masa molar, ¿no? Del butano. Acá tengo la masa 616, 56. Acá la masa 308, la masa molar de X. Despejamos acá la masa molar, ¿no? Resulta pues 28 gramos sobre mol. La ley de Graham, ¿no? La velocidad 1 es la velocidad 2 como la masa molar 2 sobre masa molar 1. Calculamos la velocidad de difusión relativa del gas extraño. Es el butén 1N, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá reemplazamos simplemente acá, muchachos. Tendríamos acá masa molar del hidrocarburo 56. Acá tenemos la masa molar de X, que salió acá 28. 28. Y esto es R cuadrado de 2. R cuadrado de 2 es 1,41. El gas denominado X es nitrógeno, de acuerdo con los resultados, ¿no? Desde el momento, chicos, ¿no? Que la masa molar de X es masa atómica 14 por 2, 28, ¿no? Entonces, por eso ese viene a ser el nitrógeno, ¿no? ¿De acuerdo? El nitrógeno, ¿ya? Entonces, mira acá. Volumen de X es el volumen del butano, de este hidrocarburo, ¿no? La masa molar del hidrocarburo, la masa molar de X, ¿no? Esto es eh, conocido, ¿no? Reemplazamos y operamos y resulta pues acá 28, ¿no? Enano. En el caso de las 5, chicos, pura teoría, ¿no? A ver, en el caso de la 1, muchachos, tenemos los gases y los líquidos presentan forma variable, ambos depende del recipiente que lo contiene, adquiere la misma forma, ¿no? Entonces, por eso es verdadero, ¿no? La viscosidad depende de las fuerzas de cohesión de sus moléculas, ¿no? El mercurio presenta enlace metálico y el etanol, fuerzas intermoleculares, puente de hidrógeno, el enlace metálico es más intenso que las intermoleculares, ¿no? Por lo tanto, el mercurio presenta mayor viscosidad que el etanol, ¿no? Verdadero. El cloruro de sodio es un sólido iónico y posee estructura de geometría regular, por lo tanto, es un sólido cristalino. En cambio, el asfalto es un sólido amorfo que no presenta pues un arreglo estructural definido, ¿no? Y está formado por una mezcla compleja de diferentes compuestos, ¿no? Orgánicos, resinas, aceites, entre otros. Por eso es falso, ¿no? Entonces, ve de eso. Chicos, hemos terminado. Muchachos, muchísimas gracias y buenas tardes. Feliz almuerzo. Buen provecho.